Hola chiquillos, chiquillas, ¿cómo están? Espero que bien. Nuevamente una clase de educación ciudadana y en esta ocasión trabajaremos dos puntos muy importantes dentro del debilitamiento del sistema democrático, tanto la corrupción, un factor interno, y el narcotráfico, un factor externo. La clase anterior trabajamos lo que era la igualdad según Constitución en Chile. Acuérdense que está declarado dentro de nuestra Constitución lo que era la igualdad según para la ONU, un organismo muy importante dentro del orden internacional, lo que era la desigualdad, los tipos de desigualdades en Chile, como la desigualdad económica y social, y trabajamos algunos ejemplos. Eso fue la sesión la sesión de la semana pasada. El objetivo de la clase va a ser analizar la corrupción política, qué es la corrupción y los tipos de corrupciones, ya porque no solamente una, son cuatro, cinco y algunas más que se desprenden, y lo que, bueno, y lo que es el narcotráfico y el impacto del narcotráfico en Chile y en América Latina y cómo afecta a nuestro sistema democrático, ya porque el narcotráfico es un punto muy relevante que afecta a la democracia chilena. Les dejo dentro de esta hermosa clase un link de YouTube, obvio, dice ahí gigante, de un reportaje de CNN Chile de aproximadamente hace 3 años atrás, que nos explica en 13 minutos aproximadamente la historia de la corrupción en los últimos 10 años en nuestro país. El tema de los pollos, la colusión del confort, el tema carabineros. Así que por favor, antes de que ingresen a ver esta clase en sí, en su conjunto, sería lo ideal que pudieran ver el video primero, ¿ya? Explica muy bien lo que ha pasado en nuestro país, lamentablemente. Esta unidad de democracia, Estado y ciudadanía es muy importante para entender un poco la dinámica democrática de nuestro país y cómo nosotros, el Estado y el gobierno de turno son entes fundamentales para que este sistema democrático y burocrático también pueda funcionar. Pero dentro de uno de los males, aparte del tema de la desigualdad que trabajamos en la clase anterior, está la corrupción, que es un mal democrático, es un mal interno que vive gran parte de América Latina, ¿ya? Como dice acá, el objetivo de un Estado democrático es alcanzar el mayor bienestar para todos sus ciudadanos, ¿cierto? Sabemos que algo un poquito utópico, nunca va a ser un bienestar para todos, siempre va a existir la desigualdad de algún tipo. Sin embargo, este aparato estatal, este Estado, a través de diferentes funcionarios públicos y representantes electos en elecciones periódicas, como puede ser un core, un alcalde, están expuestos a desatender el interés común y utilizar su poder e influencia para promover beneficios particulares. Y eso, lo que acabo de mencionar, es una pequeña definición de lo que es la corrupción política. O sea, cuando funcionarios públicos, eh, por su rol dentro de la sociedad, utilizan sus influencias para beneficiarse de forma particular. Y esta corrupción y este mal democrático en los últimos 20 años en Chile ha tenido un auge muy importante. Y les dejo la primera interrogante de la clase. ¿Por qué en estos últimos 20 años de historia democrática en Chile esta corrupción ha aumentado dentro de nuestro país? Existen muchas causas para propiciar la corrupción. Causas internas del país, como la falta de educación, problema económico, factores sociales, también los factores externos que son claves también en debilitar un sistema democrático. Y lo de ahora vamos a analizar los tipos de corrupciones. La primera corrupción es la corrupción que se llama peculado. Ya ustedes pueden buscar la palabra peculado en internet y les van a aparecer muchas imágenes de esta definición. También conocido como malversación de fondos públicos, o sea, la utilización de fondos públicos por un ente particular o por también una persona de entidad pública. Sucede cuando un funcionario se apropia o hace uso indebido de los fondos estatales que están a su disposición, ¿ya? En gran medida cuando este funcionario público se roba plata del Estado y la utiliza para su bien personal. Ahora, yo comentando esto y dejando la siguiente imagen que hace alusión claramente a cómo se roba el dinero,
si piensan una corrupción peculada, ¿ya? ¿Tienen algún ejemplo chileno contemporáneo? ¿Se les viene algo en la mente? Porque existen muchos, ¿ya? Piénsenlo y coméntenmelo. Ya, eso es lo primero, ya malversación de fondos públicos cuando una persona se apropia de los fondos del Estado, de todos los chilenos y chilenas y lo utiliza para su bien personal. Es súper sencillo, ¿ya? En la actividad de verificación lo más probable es que trabajemos con diferentes fuentes que hagan alusión a los tipos de corrupciones. Por eso es muy importante también que ustedes puedan investigar de forma personal cómo estos tipos de corrupciones están dentro de la dinámica nacional. Lo segundo es el tráfico de influencias. Sucede cuando un funcionario público utiliza su poder y cargo para obtener favores para sí o sus cercanos. Ya esto también ha pasado eh, muy notoriamente actualmente en Chile, cuando diferentes entidades, empresas y también políticos de derecha, centro, izquierda, extrema derecha, extrema izquierda, utilizan su influencia política y también su influencia económica para obtener favores de, por ejemplo, de una bancada política de forma personal y también para sus cercanos. Y también les dejo la pregunta y la interrogante, ¿ya? Cada vez que dé un tipo de corrupción, por favor, busquen un ejemplo nacional. ¿Por qué les dejo la tarea a ustedes? Porque les va a servir bastante para la actividad de verificación. Por favor, realícenlo. Entonces, este tráfico de influencia, al igual que la corrupción peculado, es muy importante dentro de la dinámica política y económica de nuestro país y es un mal que también se debe erradicar, ¿ya? Que lo vamos a abordar con el otro que también puede tener relación con el tráfico de influencia y que es el nepotismo. Esto es algo muy, pero muy debatible y espero que lo podamos trabajar cuando volvamos a clases presenciales y en una temática que quería implementar dentro de algún debate, que el tema del nepotismo. El nepotismo ha sido un tipo de corrupción que ha tenido un auge muy importante en América Latina y también en Europa, en todo el mundo, y en Chile es claro ejemplo que somos un país que utiliza el nepotismo, ¿ya? Acontece cuando se otorga un empleo público a una persona por el solo hecho de ser pariente de otro funcionario público. Y esto es un mal chileno y el clásico, ¿han escuchado? No, entró por pituto. El claro ejemplo, tiene trabajo por pituto, tiene trabajo en el gobierno por pituto, tiene trabajo en la municipalidad por pituto. A veces no se valora el esfuerzo personal y solamente se valora el apellido. Este nepotismo trasciende a la sociedad y trasciende a los partidos políticos, como en el caso del presidente Piñera, como en el caso de la expresidenta Bachelet, como en el caso de Ricardo Lagos también con su hijo Ricardo Lagos Weber, y la historia del nepotismo actualmente en el gobierno del presidente Piñera y en el gobierno de Bachelet y también en el de Frey, ya todos los gobiernos después del retorno a la democracia ha sido un punto muy importante en debate. También las invites, lenguaje inclusivo, a que revisen cómo ha configurado el nepotismo en la estructura política de nuestro país y cómo ha afectado a la sociedad. Porque imagínense que una persona solamente tenga un cargo público por ser, no sé, primo de un senador de la República o hermano del presidente de la República, ¿ya? Así que es muy importante también analizarlo el tema del nepotismo. Y les dejo la imagen de fondo donde aquí está la figura central con sus dos amiguis o familiares y donde se puede entender que le está entregando un cariño afectuoso para después entregarle un cargo público. Así que por favor busquen también nepotismo en Chile y les van a aparecer lamentablemente más de 100 noticias. Me imagino que con el transcurso de los tipos de corrupción se han dado cuenta que lamentablemente Chile es uno de los líderes dentro de Latinoamérica en la corrupción política, ¿ya? Aunque la percepción de Chile en comparación con otros países es menor, ¿ya? Según organismos internacionales, pero nosotros como chilenos y chilenas pensamos, me sumo a eso, a que la corrupción es notoria y evidente en estos últimos 5 o 10 años, 10 años, perdón. Otro tipo de corrupción, que esto es como lo más conocido, la verdad, el soborno, ¿cierto? Ocurre cuando un funcionario público, otra vez alguien que trabaja para el Estado, para el país, recibe dinero de parte de un privado
con la finalidad de que el primero, o sea, que el público, actúe en beneficio directo del privado, ¿ya? Por ejemplo, cuando un empresario le entrega dinero a un funcionario público para que él realice alguna política, alguna gestión, para que vaya en beneficio del sector privado. También también el soborno se puede ver graficado en la vida común, ¿cierto? Cuando el soborno, oye, no, sabes que guarda silencio y te tiro plata por abajo, por decirlo de forma coloquial. O, oye, sabes que, mira, tengo 20.000 pesos, pero tú no hagas esto, ¿ya? También se puede ver el soborno graficado en la vida cotidiana. También quiero que busquen un ejemplo de soborno y busquen noticias que son eternas, lamentablemente, ya lo dije, y se van a dar cuenta de cómo este soborno, la corrupción peculada, eh, la, el tráfico de influencia y también el nepotismo son lamentablemente corrupciones que en nuestro país son evidentes y han dañado al sistema democrático. Obvio, porque el sistema democrático ya pierde lo fidedigno, lo verosímil, lo verdadero y empieza a tambalear y a trabajar de una forma deficiente. Por eso que la corrupción es tan importante poder mitigarla o eliminarla dentro del panorama democrático porque afecta internamente a una democracia. Ya, en relación entonces a los tipos de corrupciones, quiero que hagan el siguiente ejercicio, que realicen en una pirámide, un cuadrado, un rectángulo, un círculo, como quieran, un gráfico, como les dé la gana, pero que hagan, que realicen una pequeña categoría de la corrupción que es más evidente en nuestro país y la que es menos evidente en nuestro país. Por ejemplo, uno, nepotismo. Ya, y colocan una pequeña justificación. Yo creo que el nepotismo es muy evidente por esto y esto otro, y van haciendo una categoría con las cuatro tipos de corrupción. Cada uno tiene una visión diferente de cuál es más evidente o cuál afecta más al espectro democrático. ¿Ya? Eso es para terminar como ya la diapo anterior de los tipos de corrupciones. Acá les tengo tres noticias de cómo la corrupción no es un mal nacional, ¿ya? Cómo la corrupción ha afectado a América Latina y cómo los diferentes países de América Latina tienen que impulsar diferentes políticas públicas que estén orientadas a mitigar y a eliminar la corrupción dentro de la democracia. Lo primero es el caso de Ecuador, ¿ya? Ecuador condenaron a primo del expresidente Rafael Correa por enriquecimiento ilícito y en gran medida hace alusión a cómo el familiar del expresidente Correa con su influencia política pudo ganar dinero fácil, ¿ya? Y como la justicia de Ecuador condenó a esta persona porque se enriqueció ilícitamente, o sea, de forma ilegal. Lo segundo es un ex directivo de Odebrecht, confirma que financió las campañas de los políticos peruanos. Ya, esto también es muy importante. Odebrecht es una empresa brasileña que también entregó dinero y financió, y hay diferentes estudios y hay información real de lo que yo estoy diciendo, financió a diferentes políticos chilenos y también a diferentes partidos políticos como el Partido PRO, que es el partido de Marco Enrique Sominami. ¿Lo han escuchado, Marco Enrique Sominami, cierto? O también conocido como MEO, en sigla, abreviado, ¿ya? Y también da a conocer cómo esta empresa privada financió a diferentes funcionarios públicos como al presidente a su tiempo de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, siempre lo digo mal, ¿ya? Ollantumala y Alejandro Toledo, ¿ya? Y también da a conocer cuánto financió y cómo impacta este financiamiento de una empresa privada al sector público y a candidatos políticos del Perú. Y lo último es el exceso en el Poder Judicial, nepotismo, lujo y tráfico de influencias. Es el caso de México y cómo se ve reflejado el nepotismo, el tráfico de influencias, los lujos dentro del espectro mexicano y cómo México es un claro ejemplo de que la corrupción y lo que vamos a abordar ahora del narcotráfico está completamente ligado, ¿ya? Y lean estas tres noticias detenidamente y les realizo las siguientes preguntas. Las siguientes preguntas, como ya lo mencioné,
¿Por qué estos tipos de corrupción podrían amenazar un sistema democrático? ¿Por qué? Si lo pienso fríamente, detenidamente, con un café en la mano, digo yo, profe, creo que por esto. Yo digo que por esto otro. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué es importante? ¿Cómo afecta a la democracia? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan sus familiares? Lo podrían preguntar. Siempre les digo lo mismo. Pregunten con su familia. Hay tiempo para conversar ahora. Conversen con su familia. Lo segundo, ¿qué medida o medidas propondrían para evitar este tipo de prácticas o este tipo de corrupción? Ustedes como ciudadanos, yo como ciudadanos, pero especialmente ustedes como futuros ciudadanos y ciudadanas, ¿qué proponen para poder eliminar la corrupción? ¿Qué política? ¿Qué actitud? ¿Qué, qué cosa? ¿Qué podría ayudar a que esta corrupción pueda disminuir notoriamente dentro de nuestro país y también en América Latina? Y una vez que tengan eso en mente, ¿por qué creen que sería efectiva? Creo que sería efectiva por esta razón, porque tiene un fondo económico importante o tiene un fondo político importante. ¿Ya? Eso es para responder las fuentes anteriores. Otro mal de la democracia, que sería el mal número 2 de esta clase, es el narcotráfico, que es un factor externo, ya depende de valga la redundancia, de lo interno que fue en el caso de la corrupción. Y sabemos que el narcotráfico es cuando se elaboran, se venden productos, drogas principalmente, que son, obvio, drogas, que son ilegales dentro de un país, como la cocaína, la pasta base, la heroína, el LSD, ácidos también hay, y miles de drogas que actualmente son ilegales, teniendo en consideración también que hay algunas drogas legales, ¿cierto? Como el alcohol y también el cigarro, que es considerado un tipo de droga, pero que está legalizada. Entonces, la siguiente fuente habla del poder económico que tenía el narcotráfico dentro de las sociedades y dentro de algunas en específicas, como es el caso de Colombia, que ha tenido una historia en los últimos 40 años de narcotráfico importante. Y aquí ustedes pueden ver la serie Escobar, Narcos de Netflix, si es que está, no me acuerdo, El Chapo, ya, y cuenta también cómo el narcotráfico también se liga con la corrupción política, están como aliados, son como amiguis, ¿cierto? Se hace la corrupción para utilizar el narcotráfico, con el narcotráfico también se hace corrupción y están como entrelazadas, ¿ya? Entonces, de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el narcotráfico es la actividad de comercio ilegal que más ganancia obtiene, calculándolo en 320.000 millones de dólares. Entonces, imagínense el poder económico que tienen estos narcotraficantes. Este poder económico permite a los narcotraficantes influir en el aparato público. Y el siguiente es el caso de Colombia. ¿Ya? En Colombia, la manufactura, el contrabando de drogas ilegales generó conos de corrupción sistemática organizada local o regional. Sin embargo, los traficantes necesitan comprar apoyo político de alto nivel para elevar sus ganancias. Y acá está el claro ejemplo de cómo se liga la corrupción con el narcotráfico, ¿cierto? Yo soy narcotraficante, no yo, ya un ejemplo. eh, Necesito limpiar mi imagen o que la policía no me persigue. ¿Qué hago yo? Yo compro en gran medida a los funcionarios públicos de mi zona, por ejemplo, del pueblo A, para que me puedan resguardar y hacer un cono de seguridad para que no esté bajo el ojo de la ley. Un ejemplo. Y acá yo les dejo la serie para que ustedes las vean, ya Narcos, Escobar y miles de otras más que hay. Es como de forma voluntaria, ya es como para no aburrirse un fin de semana, pero me imagino que ya alguno la ha visto. Entonces, el factor económico es muy importante dentro de cómo estos narcotraficantes utilizan también la corrupción política para poder influenciar dentro de la democracia nacional. Ya, también es muy importante tener en cuenta y en mente que en toda América Latina el narcotráfico existe y en gran parte del mundo hay narcotraficantes, ¿cierto? Pero que en algunos lugares es más evidente por historia y también porque la democracia ha estado debilitada. Es el caso de México, Colombia, Ecuador en menor medida, también Chile también en menor medida, pero México y Colombia son como el claro ejemplo de que el narcotráfico también tiene una influencia muy importante. Entonces, acá hay un ejemplo de cómo se puede ver en el caso de México la influencia territorial del narcotráfico y cómo
estos diferentes carteles han ido influenciando diferentes provincias, porque México territorialmente está gobernado por provincias, ¿cierto? Cómo estas organizaciones han ido lentamente comprando a la política nacional o la política comunal para poder seguir funcionando. En el caso de sobornos, tráfico de influencias y por ende México es el claro ejemplo de cómo es un ícono de América del narcotráfico. También en la fuente señala la cantidad de personas que mueren por el narcotráfico al año y también es muy significativo tenerlo en mente. Narcotráfico, comercio ilegal de drogas y estupefacientes realizado a gran escala y derogar es dejar sin vigencia una ley u otra norma jurídica anulando sus efectos, ¿ya? Entonces estos narcotraficantes han utilizado su influencia económica para influenciar, valga la redundancia, a políticos para que ellos puedan derogar leyes o también puedan blindarlos y protegerlos para que la ley no sea tan severa con ellos, ¿ya? Y acá se pueden ver el cartel de Tijuana, Jalisco, los Z, el Golfo, Juárez y miles de organizaciones que hay en México que lamentablemente es un problema grave en México, mucho más grave que en el caso de Chile. Ya sabiendo que el narcotráfico es un mal, ya, y a veces algunos se lo toman para la chacota o hacen memes de narcotraficantes, y que también puede ser considerado gracioso, ya. Se lo doy sobre todo a los jóvenes de tercero B que se deben estar riendo, el profe dijo narcotráfico, narcotraficante, y también la señorita del tercero A, ya. Puede ser gracioso en cierto sentido, pero hay que tomarle el peso también a esto, ya, de cómo esta acción de cómo este auge del narcotráfico en gran parte del mundo también afecta al sistema democrático que tanto nosotros resguardamos y tanto esta asignatura quiere potenciar su ideal dentro de ustedes. Por ende, les dejo dos preguntas en relación a el mapita anterior. Primero, ¿por qué el narcotráfico ostenta tanto poder en México? Si ustedes pudieran investigar o responder sin investigar. ¿Por qué creen que en México el narcotráfico es tan importante en comparación con Chile? No es que en Chile sea menos importante, pero es menos notorio, o menos evidente, o tiene un menor impacto. ¿Ya? Primera pregunta. Segunda, ¿cuáles son los factores que explican esta situación? ¿Qué factor interno, externo, político, social, cultural, de idiosincrasia, de tradición? ¿Qué? ¿Un factor climático, por decir algo burdo, tonto, ya? ¿Cuáles son los factores que propician este narcotráfico en México? Y también podrían dar un ejemplo de Chile, obvio, siempre llevándolo a la realidad nacional. Esas son las dos preguntas sobre el mapa anterior. Mm, Perdón. Ya tenemos en mente entonces perdón, otra vez, ya tenemos en mente lo que es el narcotráfico, muchos de ustedes lo conocían, espero que no muy de cerca. eh, y existen medidas para enfrentar el narcotráfico. Y las medidas no son solamente del gobierno, ¿ya? Son medidas que también trascienden el sistema democrático y también el gobierno de turno. Lo primero, formas de enfrentar el narcotráfico. En esta fuente se explican los problemas de la democracia moderna y para enfrentarlo han surgido diversas propuestas y miradas como las que se plantean en la siguiente columna de opinión referida a la situación de nuestro país, ¿ya? La sombra del narco que planea sobre las instituciones públicas, políticas chilenas, perdón, ¿ya? Acá en gran medida dice y hace alusión de cómo el narcotráfico está dentro de la sociedad chilena, de que existe, de que debemos impulsar, de que el Estado y la democracia deben impulsar que la policía, el sistema judicial, abogados, fiscales, la policía como carabinero también y la PDI trabajen en un conjunto y que ataquen el problema de raíz, no de forma superficial, y que aunque exista un ministerio público, una fiscalía extraordinaria y un abogado extraordinario, si la policía y el sistema judicial no trabajan en conjunto, este mal va a seguir reinando en nuestro país. Por ende, es un deber de todo el sistema judicial y también tenemos una cierta responsabilidad en nosotros, ¿ya? Por ende, nosotros como ciudadanos tenemos que promover diferentes prácticas o promover esa conciencia, sobre todo a los niños, de que las drogas efectivamente son malas y de que el narcotráfico afecta a la calidad de vida de la sociedad y también afecta directamente a la democracia. Lean esto y me responden las preguntas que vienen a continuación. Ya, entonces,
En relación a lo anterior, y también ustedes pueden proponer, que me parece interesante que lo puedan hacer, cuáles son las propuestas para eliminar el narcotráfico a nivel nacional según la fuente y según sus conocimientos. Segundo, ¿cuáles son los factores que propician el avance del narcotráfico a nivel nacional? Ya lo conversamos a nivel mexicano. ¿Cómo será a nivel chileno? ¿Qué propicia el narcotráfico a nivel chileno? ¿La sociedad? ¿La economía? ¿La pobreza y la desigualdad? ¿El sistema económico? ¿El sistema político? Explíquenme. También quería colocar esto que me pareció muy interesante y también ustedes, algunos están más informados que yo en estas materias, espero que no tanto, es sobre la nueva ley de drogas en Chile, ¿cierto? Persecución de pacientes cultivadores y también la impunidad para el narcotráfico. Y esta cita hace alusión de cómo gran parte de las infracciones por ley de drogas están dirigidas a las personas que son consumidores o tienen una poca cantidad de drogas al momento de la fiscalización y que hace alusión de cómo estas cifras que están por acá manifiestan claramente que se está intentando atacar al narcotráfico, pero de una forma bastante superficial, no en el núcleo. Por ende, se deben proponer de diferentes partidos políticos y también como nosotros ciudadanos diferentes propuestas para ayudar a que este narcotráfico lentamente vaya disminuyendo. No es que de un día para otro desaparezca, pero con el transcurso de los años y espero que sea a corto o mediano plazo, el narcotráfico ya no tenga esa influencia tan importante dentro de la sociedad chilena y también dentro de la democracia nacional. Por eso también los invito, las invites a que lean esta fuente, por favor, y me comenten lo que piensan. Esto es para terminar la clase y para complementar lo que ya mencioné anteriormente. Y la actividad de esta querida sesión de que a algunos les pareció bastante interesante y que espero que así sea, que por favor puedan investigar un tema que es muy relevante dentro de la democracia chilena. Son dos preguntitas que saben que son obligatorias, por favor. Ya también deben escribir los tipos de corrupción. Escríbanlo en su cuaderno. Ya es como un consejo para la actividad de verificación. Háganlo, háganlo. Ya, spoiler, spoiler. Primero, las políticas públicas impulsadas por el gobierno han sido asertivas para mitigar el impacto de la corrupción y el narcotráfico en nuestro país. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Fundamenten, argumenten, opinen, critiquen, reflexionen. Dos, ¿cuál es tu opinión en relación en cómo el Estado ha enfrentado estas problemáticas como el Estado, o sea, como todos nosotros, como población, como partidos políticos, como instituciones públicas, hemos enfrentado esta problemática? ¿Cómo lo hemos hecho? ¿De buena forma, mala forma? ¿Nos falta mucho por hacer? ¿Qué falta? ¿Ya? Eso fue la clase de hoy día. Y para terminar, un pequeño resumen para que ayudar en la memoria a las despistadas y despistados. Fue trabajar dos males del sistema democrático. Primero la corrupción, que era la corrupción, los tipos de corrupción, como el peculado, el nepotismo, el tráfico de influencias, cómo la corrupción es un mal que ha afectado a gran parte de América Latina. Trabajamos unos mapas, también unos gráficos. Hicimos el punto de conexión con el tema 2 del narcotráfico, que también se puede ligar con la corrupción. Dimos la definición de lo que es narcotráfico, la venta ilegal de drogas dentro de un país, también depende del país, obvio. Cómo se puede vincular corrupción y narcotráfico en el caso de México, ¿cierto? Los diferentes carteles. También abordamos el caso de Colombia. Les dejé preguntas entabladas sobre el narcotráfico. Eh, He dicho mucho ahí. Otro punto muy importante es el tema de cómo este narcotráfico ha afectado a la realidad chilena, qué pasa en Chile, cómo se ha impulsado diferentes políticas y propuestas para mitigar el narcotráfico. Y por último les dejé la ley de drogas para que ustedes también la puedan investigar y culturizarse un poquito más sobre esta temática. Eso fue lo... Ay, perdón. Eso fue lo de hoy. Cualquier cosa me escriben, cualquier dato free, cualquier meme me lo envían a mi correo o al grupo de WhatsApp, a los grupos tanto de tercero A como de tercero B. Eso, jóvenes aún. Nos vemos en la siguiente clase de educación ciudadana. Adiós.